eso es lo que tendríamos registrado. Entonces, todo el equipo de medición tiene que estar desarrollado para eso. En este caso tenemos el modelo equivalente monofásico, porque el motor tiene que ser una carga balanceada, es decir, la fase tiene que ser una simetría en términos de sus parámetros. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, con la lectura de los equipos, de los instrumentos, entonces tenemos que empezar a relacionar qué es lo que está sucediendo. Entonces, antes de entrar al cálculo, debemos de entender qué es lo que está pasando, digamos, con, por ejemplo, esta potencia. El motor, aún sin nada conectado al eje, girando libremente, está demandando potencia real. Si tenemos esta condición, esto es trabajo efectivo, aunque sean pérdidas. Entonces tenemos pérdidas en este elemento, pérdidas en el hierro, pero también el rotor está girando, entonces hay pérdidas de origen mecánico por rotación. Entonces podemos escribir esa situación para entender qué es lo que vamos a hacer con la lectura del instrumento. Lo que me indica a mí esa potencia, digamos, es todo lo que el motor está demandando de sus tres elementos, es decir, la potencia tiene que ser igual a la potencia desarrollada, digamos, en el circuito del cobre del estator, es decir, a 3 veces la magnitud de la corriente. En este caso sería lo que registremos acá, esta corriente de acá, al cuadrado en el entendido que R1 en corriente alterna ya ha sido determinado. Por eso les decía, tenemos esta situación. Luego tenemos otra situación, y hay que compensar lo que sucede en el núcleo, es decir, los fenómenos originados por el trabajo magnético, el comportamiento cíclico de magnetización en el núcleo. Y además necesitamos establecer las pérdidas por rotación. Acuérdense que estas pérdidas son fricción más pérdidas por viento, así se les conoce, por la acción del aire en la componente giratoria. Y eso es lo que tenemos indicado ahí. Las pérdidas rotacionales se determinan según otro experimento. Hay dos maneras. Generalmente esta se hace con el mismo ensayo en vacío. La máquina se alimenta a tensión completa, pero aquí el interés, digamos, se lleva a su valor de alimentación de placa, se permite que gire libremente, y entonces a partir de ese valor
se empieza a disminuir la magnitud de la tensión aplicada al motor y se va registrando, digamos, la potencia y el valor de la tensión. Es decir, se empieza a reducir a partir del valor nominal Entonces, el experimento consiste en sencillo, empezamos a disminuir la tensión, la reducimos, dejamos que estabilice y tomamos la lectura de potencia. Entonces tenemos la magnitud de la tensión, no nos interesa si es tensión entre líneas o líneas neutro. Tenemos tensión y necesitamos verificar la lectura de la potencia media. Entonces partimos de la tensión nominal, donde lógicamente tendríamos esa lectura, y luego a partir de acá empezamos a reducir la tensión de manera tal que vamos registrando los valores correspondientes. Y lo hacemos hasta que, en la medida en que nosotros le vamos quitando tensión al motor, él empieza a bajar su velocidad. Va a llegar a un punto donde a una determinada magnitud el motor se detiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esta información nos venimos y vamos a hacer un gráfico. Un gráfico donde vamos a tener potencia acá y otro donde vamos a graficar la tensión. Lógico, para mayor tensión podemos estar por acá, jugar un punto donde vamos a tener ese valor, la potencia total de la máquina entrando. Lo que nos interesa en esta situación es la tendencia que sigue la curva. Si nos fijamos acá, entonces la tendencia normal del gráfico que obtendríamos con esta situación es algo así. Va a llegar un punto donde la máquina se va a detener y ya no podemos registrar más. Pero con los datos que obtuvimos, tiramos la tendencia de la curva. Aquí puede ser el último dato de tensión. Y la lectura de potencia que vamos a tener será esta de acá. Entonces, lo que se hace es que, como ya se conoce la tendencia de la curva, digamos hasta aquí fue el último punto, a partir de ahí prolongamos el comportamiento de la curva y hacemos que corte el eje de potencia. En este punto, digamos, la tensión teóricamente es 0. Eso implica, digamos, que en la máquina no hay alimentación eléctrica, no hay tensión.
pero hay un registro de potencia en el X. Entonces, ese registro solo puede ser de naturaleza mecánica. Entonces, esta es las pérdidas rotacionales. Es la forma experimental de obtener ese dato. Entonces, digamos, si es factible hacer este valor, conoceríamos esta información. ¿Por qué me interesa llegar aquí? Porque si tengo este dato, ya entré a los parámetros en el núcleo. Si tengo potencia media en el núcleo, el que desarrolla potencia media es RC. ¿Ven cómo va la cuestión, digamos, del desarrollo? En ingeniería, digamos, lo que se pretende es obtener, aproximarnos lo más decente que se pueda, digamos, al parámetro, sin, digamos, hacer consideraciones que pueden meternos errores y darnos resultados, digamos, que no tienen así mucha lógica. Pero en esta situación, digamos, tendríamos el conocimiento de las pérdidas rotacionales. La otra situación es, bueno, ¿qué tal si el motor es tan grande, digamos, que no, póngale un motor a 4160 voltios, tener una fuente variable es prácticamente imposible. Entonces, si no se tiene esta herramienta acá, entonces lo que se hace es que estas dos potencias se asumen iguales y ahí solucionamos el problema. Entonces tendríamos, si no se puede y ahí solucionamos el problema de tener doble incógnita. Entonces forzamos a que las dos tengan la misma relación. Entonces ya con esas consideraciones ya podemos tener esa curva. Es importante, pueden ver, esta es lectura de instrumento, esta es determinación de R1. Y esto lo vamos a considerar. En el caso nuestro, sí es factible, no sé si los que ya hicieron la práctica están haciendo esta parte de la práctica para poder trazar esta curva y poder obtenerla de una manera indirecta, ¿no? Las pérdidas de rotación, digamos, en el motor que se está evaluando. Entonces, cuando ya tenemos esa situación, entonces podemos tratar de aproximarnos acá. Ojo, y aquí viene el cuidado. Esto es pérdidas o entrada de potencia, digamos, al motor trifásica. Esta es pérdidas totales trifásicas en el cobre del estator. Y estas son las pérdidas totales, ¿no?, en el hierro del motor. Y estas son las pérdidas rotacionales totales en el motor. Si yo voy a hacer un análisis por fase, entonces tengo que partir el núcleo como que fueran 3 núcleos. ¿Ya? Entonces, cuando haga la obtención de este valor, voy a tener el cuidado, digamos, de tomar 1/3 de la respuesta para poder calcular el valor de mi equivalente monofásico. Tengo 3 fases. Entonces ya con esa observación y teniendo que ya entendimos esta cuestión, entonces podemos entrar y ver. Siempre he dicho que una de las cuestiones que hay que son complicadas y que ahí, digamos, se puede distinguir el origen, ¿verdad?, del ingeniero que está evaluando, que
está haciendo, digamos, las pruebas, es precisamente la técnica, digamos, con la cual se desarrollan estos ensayos. Porque hay quienes, digamos, tienen el instrumento adecuado, pero no lo pueden utilizar. Entonces, si se hace una mala medición, lógicamente los resultados pueden ser los no correctos. Y la interpretación, ¿verdad?, que es lo más importante. Es decir, se puede tener el equipo, pero quizás no el cerebro. Entonces, eso puede llevarnos todavía a hacer el error un poquito más grande. Y es que el proceso de medir es bastante delicado y debemos de ponerle mucha atención a ese tipo de práctica. Y para ello, digamos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tratar de desarrollar cada uno de estos experimentos siguiendo, digamos, una normativa de aceptación que no refiera a resultados que, si se lo mostramos a cualquier ser humano en cualquier país acá del planeta, ¿no?, sea de aceptación. Entonces, tenemos que tomar referencias que ya existen, sobre las cuales precisamente se definen el procedimiento sobre el cual se deben de desarrollar estas prácticas. Entonces, de esa manera, entonces, nuestro trabajo se vuelve más profesional, más técnico, más de ingeniero, que simplemente llegar y hacer una medición y decir, está bueno, sin observar qué fue lo que hizo la aguja para llegar desde este valor hasta acá. Esa trayectoria, cómo se comporta esa aguja, nos puede decir mucho de la condición que tiene la máquina o el equipo que estamos trabajando. No solo es de hacer la medición y esperar hasta dónde llegó la lectura. Eso muchas veces no sirve. Vamos a ver cómo están. Todavía vamos a tratar de llegar al núcleo para ver qué es lo que sucede. Entonces, dijimos que con esto vamos tras este dato. Vamos a suponer, digamos, que no se conocen estas pérdidas. Entonces, si hacemos esto, vamos a encontrar este resultado, lo pasamos para acá, entonces nos queda ahí, ya le estamos quitando a la lectura de entrada lo que pierde o que se genera el calor en el cobre, y entonces ya entramos al núcleo. Ahí ya estamos dentro del núcleo, considerando, digamos, que no podemos tener este dato. Si ya lo dan, pues mejor todavía, tenemos un dato más exacto. Entonces, si estas son iguales, entonces tendríamos que el resultado acá tiene que considerar básicamente lo que tendríamos es esto. Sería eso, es lo que tendría. Entonces, al asumir que las dos son iguales, entonces tendríamos, si son iguales, pues podemos poner aquí. Y ya solucionamos